Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, hoy le damos la bienvenida a un nuevo video de nuestro canal. Vamos a mostrarles cómo manejar las marcaciones, es decir, cómo calcular las horas trabajadas cuando una persona registra el ingreso un día y la salida al día siguiente, es decir, para los turnos de la noche, cuando ingresan a las 8 o 9 de la noche y salen al otro día a las primeras horas de la mañana. Vamos a ver cómo manejar eso y les tenemos preparados aquí una marcación de biométricos donde tenemos los nombres de 4 personas. Vamos a ver cómo manejamos esto. En primer lugar, noten de que la marcación está en formato numérico. ¿Cómo lo sé? Porque se alinea a la derecha, además porque al seleccionar varios elementos en la parte inferior de la ventana de Excel, es decir, en la barra de estado, me produce una sumatoria, un máximo, un mínimo, me realiza varios cálculos. Por esa razón me doy cuenta que estoy trabajando con datos numéricos. Eso es muy importante porque nosotros vamos a calcular aquí la fecha y la vamos a separar de la hora de marcación. ¿Cómo calculamos la fecha? Con la función entero. Igual entero de esta celda de aquí, porque recuerden que cerramos el paréntesis aquí, porque recuerden que al final estas celdas, ¿qué es lo que tienen? Si nos vamos a inicio y aquí en el formato le cambiamos el formato a número, notarán de que tienen números enteros seguidos de decimales. La parte entera representa la fecha y la parte decimal representa la hora. Como ven, estos dos primeros tienen el mismo entero porque son la misma fecha, 18 de abril, 18 de abril, y por eso tienen 43939 y el siguiente es 43940 porque es el siguiente día, 19 de abril. La parte decimal ya dije que representa la hora. Y de esta manera hemos conseguido, voy a copiar aquí unos cuantos, hemos conseguido la fecha. Le vamos a cambiar el formato en la ficha inicio, desplegando aquí los formatos, los diferentes tipos de formato, elegimos fecha corta y ya hemos conseguido arrancar la fecha correspondiente. ¿Cómo arrancamos la hora? Pues simplemente igual el número completo menos la parte entera que ya la hemos calculado acá. Y si la copiamos hacia abajo, van a ver de que hemos obtenido la parte decimal de estos números. Para que vean claramente, voy a convertir esto a número y vean de que acá me ha arrancado simplemente los enteros que van a representar cada una de las fechas y acá me ha arrancado los decimales que van a representar las horas. Entonces vamos a dar a esto un formato como hora, presionando control 1 para llamar a la ventana de formato de celdas y en la categoría personalizada dentro de la ficha número hay un espacio donde dice tipo y un poquito más abajo hay una caja que nosotros podemos editar. Vamos a borrar lo que hay ahí, vamos a poner HH MM para decirle a Excel que nos muestre estos números de esta manera. Dos dígitos para la hora, dos puntos que separen ambos elementos y luego dos dígitos para los minutos. Le damos a aceptar y de esa manera se va a mostrar el dato correspondiente. ¿Ok? Entonces ahora sí lo podemos copiar hasta el final. Nos aseguramos que hemos copiado todo y ya está nuestro dato. Ahora podemos hacer los cálculos. Pero antes tenemos que cerciorarnos si hay o no repetidos. Entonces vamos a poner aquí una columna que se llame repetidos. Y para saber eso vamos a hacer una unión. Presionamos el símbolo igual y hacemos una unión de esta celda, que es el código, unida al elemento de entrada o salida, que es el estado, unido a la fecha, para ver si este código en esta fecha marcó más de una vez la entrada o la salida. Copiamos hacia abajo y aprovechando que está seleccionado, nos vamos a la ficha inicio, formato condicional y tomamos esta opción reglas para resaltar celdas y buscamos el submenú valores duplicados. Le damos un clic aquí, dice que se van a rellenar en rojo los duplicados, así que le damos a aceptar y revisamos y no tenemos ningún repetido. Solo para comprobar que las cosas se están haciendo bien, voy a copiar esto acá y fíjense de que ya tengo el 19 de abril, tengo dos entradas, por lo tanto se marca como duplicado. Claro que yo lo he hecho a propósito, así que volvemos hacia atrás.
y de esa manera vemos que efectivamente se ha verificado y no hay repetidos. Por lo tanto, eliminamos esta columna con un clic derecho sobre la letra de la columna, la opción eliminar. Ahora que ya tenemos nuestros datos listos, colocamos el cursor en una celda con datos, pero solo en una. Nos vamos a la ficha insertar y tomamos el primer botón del lado izquierdo que dice tabla dinámica, y observen que no fue necesario seleccionar nada y Excel reconoce automáticamente toda el área de trabajo. Aquí vamos a presionar aceptar y se va a crear la tabla dinámica en una nueva hoja, como aquí dice, a menos que queramos una hoja de cálculo existente y le digamos dónde. Pero por ahora dejémoslo como nueva hoja, le damos a aceptar y efectivamente al lado izquierdo de nuestros datos se ha generado, se ha creado una nueva hoja con una tabla dinámica vacía. Bien, vamos a traer el nombre del empleado aquí a filas y vamos a traer la fecha de marcación. Observe que como yo traje aquí dos elementos, tanto el nombre como la fecha, entonces ambos elementos se amontonan aquí en la columna A, es decir, están compartiendo la columna y eso podría dificultar un poco la lectura. Yo quiero que el empleado tenga su propia columna y la fecha tenga su propia columna al lado. ¿Cómo consigo eso? Obviamente me posiciono dentro de la tabla dinámica para que se muestren sus fichas correspondientes y en la ficha diseño busco el tercer botón del lado izquierdo, dice diseño de informe, y tomo la tercera opción, la que dice mostrar en formato tabular. En cuanto yo le dé un clic a esta opción, notarán ustedes de que se separan quedándose una columna para el nombre y otra columna para la fecha. Veamos, diseño, diseño de informe, mostrar en formato tabular. Efectivamente ya se está mostrando aquí el detalle de cada una de las fechas para cada uno de los empleados y un subtotal que nos va a decir cuántas horas ha marcado el empleado. Bien, entonces solamente ahora vamos a hacer arrastrar la hora a valores. Fíjese que nos está mostrando un conteo de las horas, es decir que esta persona marcó dos veces, está bien la entrada y la salida, y esta solamente ha marcado una vez. No hay problema, este conteo lo vamos a cambiar, queremos que nos sume las horas. Como ya verificamos que no hay repetidos, entonces no hay problema de hacer una suma, porque al ser valores únicos, sumarlo es como representarlo él mismo sin ninguna variación. Para lograr que esto en lugar de un conteo nos muestre una suma, vamos a dar un clic derecho en una de estas celdas con datos y la opción resumir valores por. Quiero que observe que en esta opción resumir valores por se muestran todas las operaciones que puede realizar la tabla dinámica. En este momento está seleccionado el recuento, por eso es que está contando cuántas veces ha marcado el empleado. Pero le vamos a decir que sume, le damos un clic y efectivamente nos está sumando. Si seleccionamos toda la columna y presionamos control 1, podemos llamar la ventana de formato de celdas y dentro de la ficha número y seleccionando la categoría personalizada podemos cambiarle este formato numérico para que nos los muestre como se muestran las horas. Aquí donde dice tipo, justo debajo hay una cajita de texto editable, es decir que nosotros podemos cambiar y decirle a Excel cómo queremos que se muestren esos datos. Vamos a decirle HH, es decir, dos dígitos para la hora, separada por dos puntos, MM de minuto. Entonces, dos dígitos para la hora, dos dígitos para el minuto, separados por los dos puntos al medio. Le damos a aceptar y efectivamente así se está mostrando la marcación correspondiente. Pero necesitamos que aquí nos muestre entrada y salida en dos columnas para poder hacer la resta en una tercera columna de cuántas son las horas trabajadas. Quiero que vea en nuestra base de datos tenemos una columna llamada estado que tiene dos elementos. Esto es muy importante que lo entienda. Dos elementos, nada más hay dos, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. O es entrada o es salida. Son dos elementos dentro del campo estado. Excel le llama campos a las columnas. Entonces, dentro del campo o columna estado tenemos dos elementos. Necesitamos un tercero que nos calcule el saldo. Vamos a ver, buscamos la columna o campo estado y la traemos aquí a columna. En cuanto yo la suelte en este espacio, aquí se van a abrir unas columnas mostrándome la entrada y la salida. Veamos qué sucede. Traemos el estado a columna, efectivamente se abrió una columna
entrada y otra columna de salida. Y como ven, estos que tenían una marcación pues solo tienen la entrada y no tienen la salida, y en este caso a la inversa, ¿no? Ya lo vamos a arreglar. Fíjese que esta columna de total general no nos sirve porque lo que hace Excel es sumar esta celda. Entonces no nos conviene, la vamos a quitar. Sobre la palabra o frase total general le damos un clic derecho y aparece la opción eliminar total general y ya se fue. Si usted tiene un poco más de curiosidad sobre los totales, vamos a dar un clic derecho sobre la tabla dinámica para tomar este comando opciones de tabla dinámica, y quiero que vea que tiene una pestaña dentro de esta ventana de opciones, tiene una pestaña totales y filtros, y esta es la ventana que la casilla que acabamos de deshabilitar con el clic derecho. Si usted le dice muéstreme los totales de las filas y le da a aceptar, pues otra vez se va a mostrar esta columna. Cuando usted quiera quitarla, ya sabe que con un clic derecho y eliminar total general lo puede hacer, pero sepa también que con un clic derecho dentro del comando opciones de tabla dinámica y en la pestaña de filtros usted puede decir que no se muestre esa columna de totales, y además los totales de las columnas, que vendría a ser esta última línea que está representada acá. ¿Ok? Entonces clic derecho, opciones de tabla dinámica, y en la pestaña de totales podemos definir si se muestran o no los totales de las filas y si se muestran o no los totales de las columnas. ¿Ok? Simplemente vamos a deshabilitar de las filas, le damos a aceptar porque necesitamos, claro, la sumatoria de las horas, y si no la necesitan pues la quitan. Bueno, ya tenemos los dos elementos que queríamos. Ahora necesitamos un tercer elemento que nos calcule las horas trabajadas restando la salida menos la entrada, por lógica. Fíjese que si le damos clic derecho y buscamos la opción resumir valores por, Excel no tiene en la tabla dinámica una función resta. O sea, no resta. No hay una función que diga así como suma, que diga igual, resta. No hay. Entonces lo que vamos a hacer va a ser insertar un tercer elemento, un elemento calculado dentro de la tabla dinámica. Porque si bien es cierto que aquí podemos hacer una resta de una celda con la otra, cuando nosotros filtremos la tabla, pues la tabla se va a expandir, se va a contraer y estas celdas se van a quedar con error. Así que lo mejor es insertar un elemento. Vamos a colocar el cursor en una de estos elementos que están aquí. Fíjense, recuerden que la columna estado solo tiene dos elementos. Posicionamos el cursor ahí, nos vamos a la ficha análisis de tabla dinámica y en el grupo cálculos van a encontrar un botón que dice campos, elementos y conjuntos. Y fíjense que la opción elemento calculado aparece habilitada. Voy a hacer hincapié en esto porque si usted dejó el cursor por acá, descuidadamente lo dejó en otro lado y no lo colocó encima de una de estas opciones, fíjese que si vamos a cálculos, campos, elementos y conjuntos, la opción elemento no aparece habilitada porque su cursor no está donde debería estar. Así que lo colocamos aquí y vea que si llamamos este botón, vamos a elegir elemento calculado, y donde dice nombre de la fórmula vamos a poner horas trabajadas. Ese es el título que va a aparecer aquí como encabezado del tercer elemento. ¿Y cuál es el cálculo que va a hacer eso? Observen de que la columna estado aparece seleccionada y nos está mostrando sus dos elementos. Entonces tomamos el elemento de salida, le damos doble clic y ponemos menos, o sea una resta de la salida, y doble clic menos la entrada. Nada más le damos aceptar y efectivamente vamos a ver de que tenemos ya la hora de las horas trabajadas. No se preocupe por este error, lo vamos a arreglar enseguida. Se debe a que la entrada es superior a la salida, porque la persona entró un día y salió al día siguiente por su horario nocturno. Pero ahora lo vamos a arreglar. De momento, fíjense aquí, en este ya tiene 8 horas trabajadas, 804, 7 horas y así sucesivamente. Y estos días pues no tiene marcación. ¿Ven? Ahí está, y ahora vamos a arreglar este error de aquí. Entonces, para solucionar este problema, vamos a modificar la fórmula que hemos puesto como elemento calculado. Recuerde que tenemos que poner el cursor en uno de los elementos. Vamos a la ficha cálculos, campos, elementos y conjuntos y la opción elemento calculado. Excel nos ofrece nuevamente agregar una nueva fórmula, pero no queremos eso. Vamos a buscar las que ya hemos agregado.
tomamos horas trabajadas y vamos a modificar esta función. ¿Ok? Recuerde que Excel va a tomar este elemento como divisor, perdón, como el elemento que va a ser dividido entre 1. ¿Ok? Entonces, nosotros le vamos a decir, aquí le vamos a meter una función si y un o. Si, y decimos o y abrimos paréntesis. O la hora de salida, tomamos esto con doble clic, o la hora de salida que está aquí es igual a 0, ponemos el separador, o la hora de entrada es igual a 0 y cerramos el paréntesis del o. ¿Qué significa? Esto es el primer elemento de la función si, es la condición. Ya sea que la salida sea 0 o que la entrada sea 0, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces que nos devuelva 8 dividido entre 24. Es decir, si alguno de estos dos estuviera vacío representando 0, entonces la respuesta de esta función va a ser 8 sobre 24, representando 8 horas de trabajo. Y ahora ponemos el separador y decimos si no es así, porque si eso es verdad, entonces va a poner esto. Y si no es verdad, entonces recién que realice esta resta de estos elementos y aquí cerramos el paréntesis del sí. ¿Ok? Le damos modificar, no olvide presionar este botón de modificar para que se reemplace la fórmula anterior y ahora le damos a aceptar y fíjese que me devuelve, en los casos que solamente tiene una marcación, me devuelve 8 horas cabales. ¿Ok? Y todavía nos falta agregar que si en el caso de que los dos sean 0 sin marcación, que nos ponga 0, porque incorrectamente está agregando solamente 8. Entonces nos colocamos otra vez en el elemento, vamos a cálculos, campos, elementos de conjuntos, elemento calculado y buscamos nuestra fórmula horas trabajadas. Y antes de residuo, antes que ocurra nada, le decimos sí y abrimos paréntesis. Y abrimos el paréntesis. La hora de salida es igual a 0, separador. La hora de entrada es igual a 0 y cerramos el paréntesis porque todo esto se constituye en la condición de mi función si. Fíjese que ya no usé o, ya usé y, lo que significa que ambas condiciones deben cumplirse. Yo estoy diciendo si la salida es 0 y también la entrada es 0, ¿qué es lo que va a hacer? Le voy a decir que me ponga 0. Y si no, entonces que me calcule todo esto que ya habíamos puesto acá y al final cerramos el paréntesis del i que habíamos abierto. No olvide presionar el botón modificar y le damos a aceptar. Y efectivamente me está devolviendo 0 en los lugares donde no tenía marcación para que, claro, no sumen esas horas que no corresponden. Ahora, ya que estamos aquí, yo sé que dentro de la ventana que vimos es bastante confuso entender la función, por eso la voy a explicar acá. ¿Ok? Me la estoy copiando de ahí y la voy a pegar por acá para poderla explicar paso a paso. Si usted ya me entendió, no es necesario que vea esta parte, pero yo lo voy a hacer aquí bien detalladamente, así como Jack el Destripador, ¿no es? Que hacía por parte. Veamos el primer sí. Recuerden que la función sí tiene 3 elementos y los vamos a pintar aquí de un cierto color. Primero la condición, la voy a pintar en color azul. La respuesta en caso de que sea sí y que sea verdad la voy a pintar en verde y el resto lo voy a pintar en rojo. Veamos si cumple los 3 elementos de la función sí. Aquí tiene una condición. ¿Ven? Aquí dice, si esto es verdad, se va a ejecutar esto de aquí. Y si no es verdad, va a evaluar toda esta función y nos va a responder con lo que corresponda. Esa es la estructura del primer sí. Ahora veamos aquí la función auxiliar y. Cuando nosotros tenemos más de una condición, fíjese que aquí hay 2 condiciones, estamos obligados a usar un auxiliar, ya sea y o ya sea o, porque en la función sí no podemos poner 2 condiciones.
Pero si la ponemos entre los paréntesis de la función y o de la función o, entonces se constituye en un solo elemento y se constituye en la condición de esta función sí. Cuando usamos y o cuando usamos o, podemos usar todas las condiciones que queramos, no solamente 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé hasta cuántas, pero podemos poner muchas condiciones dentro de los paréntesis. Dentro de los paréntesis de esta función y tenemos que poner todas las condiciones con el separador correspondiente. En este caso, con el punto y coma. ¿Ven? Entonces estoy poniendo dos condiciones dentro de la función y. Si esto en conjunto llegara a resultar verdadero, se ejecuta esto. Y si no resulta verdadero, entonces se ejecuta el resto. Pero ¿cuándo resulta verdadera una función y? Cuando se cumplen todas sus condiciones. Aunque una de ellas falle, aunque todas se cumplan y falle una, ya da falso. Esa es la condición del y. En cambio en el o basta que se cumpla una aunque todas las demás fallen. Por eso es o, igual que en nuestro lenguaje cuando decimos necesito que vean que suceda esto y también que suceda esto. Tienen que suceder las dos cosas. Pero si usted dice necesito que suceda esto o que suceda esto para entrar en acción, entonces basta que una de las dos se cumpla para que usted entre en acción. Lo mismo aquí. Si se cumplen las dos, ejecuta esta acción verdadera y si no se cumple, pues si da falso, se ejecuta esto. Entonces, si llegaran a estar vacíos tanto la entrada como la salida, pues ¿qué nos va a responder? 0. Por eso es que aquí responde con 0. Pero si no es, entonces aparece aquí la función residuo que tiene dos elementos que los vamos a diferenciar ahora. La función residuo vamos a ponerle a este un color verde y a todo esto le vamos a poner un color, qué sé yo, este color. ¿Ve? Entonces la función residuo tiene dos partes, el número que va a ser dividido y el divisor, en este caso lo vamos a dividir entre 1. ¿Ok? Fíjense que si nosotros tomamos estos dos elementos, para explicar la parte residuo voy a tomar esto, control C, y los voy a pegar aquí, pero solamente pegando valores, porque al final son números decimales. 0,91, 0,27. Le vamos a poner solamente dos decimales, 0,92 y 0,27. Si yo hago una resta de este elemento que es la salida menos este elemento que es la entrada, pues voy a obtener un negativo, porque la salida es menor que la entrada, ¿cierto? Claro, pero recuerde que sucedió un día después. Entonces, si yo digo igual este elemento más 1, recuerde que 1 es un día, entonces ahora puedo hacer la resta de decir igual este valor que tiene un día más que la entrada, menos este valor que era, y ahora fíjese que ya tengo 0,35. Esto nada más es para comprobar, porque ahora voy a aplicar la función residuo. Mire, residuo, y le voy a decir este número que es inferior menos este número que es superior, eso me va a dar un negativo, pero al dividirlo entre 1 me va a devolver lo que sobra. Y fíjense que me devuelve estos 0,35 que le faltan a estos 0,65 para completar la unidad entre la que estamos dividiendo. Por eso es que hemos utilizado la función residuo, para que en el caso de que sea negativo, nos devuelva la porción que falta para completar la unidad. Y por eso nos devuelve 8 horas 30. Fíjese que si a este elemento yo le cambio a número, es el 0,35 que hemos encontrado acá. ¿Lo ve? Por otro lado, si a este 0,35 yo le pongo formato de hora, son los 8,30. O sea que el truco de dividirlo entre 1 es para que en casos de negativo nos devuelva lo que falta para completar la unidad, que sería la respuesta que necesitamos. ¿Ven? Y claro, la función sí que hay involucrada aquí, vamos a separarla para explicarla bien claramente. La función sí tiene también tres elementos acá. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son esos tres elementos de la función sí? Primero vamos a poner un color negro a todos, porque ya lo hemos entendido esa parte. Pero a esta función sí le vamos a poner un cierto color.
ponemos este color, ahí está. Y empecemos. La condición la vamos a poner en azul. La acción, en el caso de que resulte verdadero, se las voy a poner en verde, no tiene ningún significado especial los colores, solamente separar los elementos. Ahí está, analicemos. Las tres partes de la función sí se cumplen. La condición, que ustedes pueden ver claramente aquí, esta es la condición, y hay dos acciones. Esto se va a ejecutar si esto da verdad y esto se va a ejecutar si no es verdad. En caso de que sea verdad, nos pone 8 horas nada más, y en caso de que no sea verdad, pues resta la salida de la entrada. Y recuerden que por encima hay una función residuo que se va a encargar de la parte negativa. Y ahora, ¿qué dice aquí? O la salida es vacía o cero, o la entrada es cero. En caso de que solamente uno de los dos tenga cero, nos va a devolver 8 horas trabajadas. Por eso dice o. Basta que se cumpla uno de ellos para que dé verdadero y se ejecute. O esto está vacío o esto está vacío, me pone 8 horas. Y si no se cumple ninguno, entonces recién hace la resta de las salidas menos la entrada, lo cual resulta en negativo, y la función residuo se encarga de dividirlo entre 1 y devolvernos la parte que falta. ¿Ven? De esa manera ha quedado claramente explicado. Si tienen dudas, comenten ahí en el video, al pie del video, o escríbanos a nuestro canal de WhatsApp, pero prefiero que dejen sus comentarios en el canal de YouTube. Todas las preguntas van a ser respondidas. ¿Ok? Les agradezco entonces y cuenten con nosotros para lo que necesiten en Excel. Hagan llegar sus sugerencias para que nosotros subamos temas. Y antes de irme, quiero invitarlos a participar de este curso de registro y control de recursos humanos. Todo lo que es la automatización del manejo del personal, planillas de sueldo, vacaciones, finiquitos, todos los pagos que tienen todo el tema que tienen que manejar con los empleados. Aquí está el temario. Tenemos una panelista invitada que nos va a acompañar uno de los 5 días que dura el curso. Tenemos la opinión de una experta, que es la licenciada Sarita Vázquez. Ella nos va a acompañar el tercer día de este curso, y los otros 4 días pues los doy yo. ¿Ok? Todo esto, cómo automatizar en Excel sus procesos de planillas de sueldo, vacaciones, finiquito, todo el control de recursos humanos. Iniciamos el lunes 7 de junio y terminamos al final de la semana el viernes. Vamos de 19 a 21, hora de Bolivia. Pero si usted no puede estar conectado, no hay problema, porque le vamos a entregar la grabación, el enlace de la grabación del curso, para que usted pueda verlo en cualquier horario y cuantas veces quiera. ¿Ok? Lo esperamos entonces, nos vemos en el curso.